cara que sabe. Así que ustedes escojan ahorita quién les va a ayudar a la hora del comodín de la llamada. Vaya, usted va alemán. Alemán Manuel. Israel, ¿a quién vas a preguntar? Manuel. Bienvenidos a este programa que se llama ¿Cuánto sabe de la Biblia? Ahorita tenemos en la silla caliente a la hermana Marilu, quien ahorita está hasta sudando, ¿verdad? Pero vamos a comenzar este juego. Ya saben, hay tres comodines: el comodín del público, el comodín de la llamada, que vamos a utilizar a un hermano, y el comodín del 50-50 para que pueda responder. Vamos con la primera pregunta, hermana Marilu. Pregunta número 1. ¿Cuál de estas cosas no es Jesús? ¿El camino, la verdad, la sal del mundo o la vida? ¿Cuál de estas cosas no es Jesús? A, el camino; B, la verdad; C, la sal del mundo; D, la vida. No son D, sino la van a eliminar. ¿Literal? C. ¿Respuesta definitiva? Correcto, hermano. Ya parece que está dejando de sudar. Siguiente pregunta. Hermana Marilu, ¿cuál es el libro de la Biblia cuyo nombre significa principio? Literal A, Eclesiastés; literal B, Éxodo; literal C, Génesis; o literal D, Apocalipsis. ¿Cuál es el libro de la Biblia cuyo nombre significa principio? Literal A, Eclesiastés; literal B, Éxodo; literal C, Génesis; o literal D, Apocalipsis. Literal C. ¿Respuesta definitiva? Y su respuesta es 50-50, que le elimina dos respuestas incorrectas y le queda la opción A, Salomón, y la opción D, Saúl. Literal A. Hoy sí, respuesta definitiva. Y su respuesta es, hermana Marilu, incorrecta. El que concentró a una divina fue el rey Saúl. Así que no le vamos a dar cheque, pero le vamos a dar un aplauso a la Biblia que le haya dado los reyes del oriente a Jesús. ¿Qué elemento no menciona la Biblia que le hayan dado los reyes del oriente a Jesús? Literal A, oro; literal B, perfumes; literal C, incienso; o literal D, mirra. Y su respuesta, hermana, ¿qué dijo el número 6? El número 1 dice: ¿quién pasó una noche encerrado en un pozo de leones? Sin soplar, ¿verdad? Literal A, Daniel; literal B, Ezequías; literal C, Job; o literal D, Pedro. ¿Quién pasó una noche encerrado en un pozo de leones? A, Daniel;
B, Ezequías, C, Job o D, Pedro. Literal a respuesta definitiva. Y su respuesta es correcta. Un aplauso que no se han oído los aplausos. Ya van a empezar. Pregunta número 2, hermana Reina. ¿Quién le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que intentaba prender a Jesús en el Getsemaní? ¿Quién le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que intentaba prender a Jesús en el Getsemaní? Literal A, Felipe. Literal B, Judas. Literal C, Santiago. O literal D, Pedro. A. Una. ¿Quién opta por la respuesta B? ¿Judas? ¿Nadie? La respuesta C, Santiago. La respuesta D, Pedro. Ok, la mayoría del público ha opinado que es literal D, Pedro. Así que usted decide si le hace caso al público o puede utilizar otro comodín. Literal D. Respuesta definitiva. Su respuesta es correcta. Pedro el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pregunta número 3, hermana Reina. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Literal A, Éxodo. Literal B, Génesis. Literal C, la concordancia. O literal D, Mateo. Literal B, Génesis. Respuesta definitiva. Y su respuesta, hermana, es correcta. Génesis. Respuesta definitiva. Y su respuesta, hermana, va a llorar. Fueron 2 veces las que pasaron los israelitas por aguas abiertas. 4 preguntas. Vamos a ¿cómo se siente la silla plática? Bueno, que queremos escuchar porque va a salir en internet. La va a ver todo el mundo. Claro que sí. Comenzamos a jugar. ¿Cuántos saben de la Biblia? Pregunta número 1. ¿Quién mandó matar a todos los recién nacidos en época de Jesús? ¿Quién mandó matar a todos los recién nacidos en época de Jesús? Literal A, Pilato. Literal B, César. Literal C, Herodes. O literal D, Herodías. Puede ser cualquier cosa, está en su disposición. Ok, público. El de la llamada, perdón. ¿A quién vamos a apuntar? Hermana Marta. ¿Quién mandó matar a todos los recién nacidos en época de Jesús? Literal A, Pilato. Literal B, César. Literal C, Herodes. O literal D, Herodías. Hermana, preparar una respuesta certera. Literal C. Correcta. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Su respuesta es correcta.
¿quién se conoce como el padre de la fe? ¿El Papa? ¿De Caín? ¿C, Abraham? ¿O de Moisés? Literal C. Respuesta definitiva. Su respuesta es correcta. Ok, vamos a comenzar el juego entonces. Y viene su pregunta número 1. ¿Cuál es el tercer libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el tercer libro del Nuevo Testamento? A, Juan. B, Mateo. C, Hechos. O D, Lucas. ¿Literal? Sí. D. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Su respuesta es correcta. Vamos a la siguiente pregunta, hermana Claudia. Pregunta número 2. ¿En qué forma descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? A, paloma. B, lengua de fuego. C, luz. O D, nube. Literal A. Respuesta definitiva. Vamos a ver la número 3. ¿Quién fue el profeta que ungió al rey David? ¿Quién fue el profeta que ungió al rey David? Literal A, Elías. Literal B, Samuel. Literal C, Eli. O literal D, Isaías. Literal C. Literal C. Respuesta definitiva. Literal C. Aplauso para el hermano. Pero responda ahí que va a salir ahí. Comencemos entonces. ¿Cuántos saben de la Biblia? Pregunta número 1. ¿Cuál fue la señal dada por Dios después del diluvio? ¿Cuál fue la señal dada por Dios después del diluvio? Literal A, Torre de Babel. Literal B, arco iris. Literal C, un árbol. Literal D, un altar. Literal B. Respuesta definitiva. Correcto, Eric. Fue un arco y hasta porra tiene, bárbaro. Pregunta número 2. Adán. C, Eva. O D, Caín. Recuerde que tiene más comodines si no sabe la respuesta. Literal A. Literal A. Respuesta definitiva. Y ahí están los comodines. Ahí están los comodines. ¿Cuándo bautizar? El comodín de 50, le quita 2 respuestas incorrectas y le deja el literal A, Lucifer, y el literal D, Caín. Literal A. Literal A. ¿Respuesta definitiva? Su respuesta es correcta. ¿Qué pasó con la porra de la hermana? ¿No se murió? ¿Cuántos saben de la Biblia? ¿Y empezó? Pregunta número 1. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? A, el Papa. B, Jesús. C, María. O D, Pedro. Literal B, Jesús. Respuesta definitiva. Y su respuesta es correcta.
de barra. Vamos, pregunta número 2. ¿Quién cerró el arca que construyó Noé? ¿Quién cerró el arca que construyó Noé? Literal A, Noé. Literal B, ¿ya? Literal C, Dios. O literal D, un ángel. ¿No puede ver para atrás? Voy a ocupar un comodín. ¿Qué comodín pensar? El del público. ¿En el público? ¿Quién cerró el arca que construyó Noé? Literal A, Noé. ¿Lo que dice Noé? Literal B, ¿ja? Literal C, Dios. Ahí está, ¿cuántos? Literal D. Literal D. Ok. El público se inclina entonces a literal C. El 66% del público dice que Literal C. literal C. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién sirvió como profeta en el reinado del rey Darío el persa? ¿Quién sirvió como profeta en el reinado del rey Darío el persa? Literal A, Daniel. Literal B, Zacarías. Literal C, Jeremías. O literal D, Ageo. Todavía tiene comodín que puede utilizar. Voy a ocupar el comodín de 50-50. Vamos a utilizar el comodín de 50-50 y descartar dos respuestas incorrectas. Y le queda la opción A, Daniel, y la opción D, Ageo. Literal A. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Y su respuesta es correcta. Pregunta número 6. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra la frase nada hay debajo? Nada hay nuevo debajo del sol. ¿En qué libro se encuentra la frase nada hay nuevo debajo del sol? A, Cantares. B, Eclesiastes. C, Proverbios. O D, Salmos. Literal C. Literal C. C. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva. La respuesta es Jefferson. Vamos con la pregunta número 1. Antes de ser rey, David era A, agricultor. B, pastor de ovejas. C, carpintero. O D, pescador. Antes de ser rey, David era agricultor, pastor de ovejas, carpintero o pescador. Respuesta definitiva. Y su respuesta es correcta. A la barra, pues los primos, los amigos. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Quién venció al gigante Goliat? Yo no las hago, conste, es automático eso. ¿Quién venció al gigante Goliat? A, Daniel. B, David. C, Dorcas. O D, Samuel. Literal B. David, respuesta definitiva. ¿Será esa, público? Correcto. Vamos con la siguiente
3. ¿Qué tocaba David delante de Saúl? A. El címbalo. B. La cítara. C. El arpa. D. La trompeta. O D. O E. A la hija. Un comodín. ¿Cuál va a utilizar? El comodín del público. Vamos, público. ¿Qué tocaba David delante de Saúl? Los que se inclinan por la opción A, el címbalo. El literal B, la cítara. Literal C, el arpa. 2, 4, 6, 7, 8. Literal D. El literal E, la hija. El público entonces se inclina por la opción C. ¿Cuál es su respuesta? Literal C. El arpa. ¿Respuesta definitiva? Yo pensé que era la hija. Bien, literal C, el arpa. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Quién dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí? Literal A, Dios. Literal B, Samuel. Literal C, Adán. O literal D, Caín. Literal C. Adán. ¿Respuesta definitiva? Pregunta 5. ¿Cuántos días llovió sobre la tierra en el diluvio? ¿Cuántos días llovió sobre la tierra en el diluvio? Literal A, 7 días. Literal B, 40 días. Literal C, 120 días. O literal D, 200 días. Literal B, 40 días. ¿Respuesta definitiva? Su respuesta es correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue. La primera persona que vio a Jesús resucitado fue. Literal A, Marta. Literal B, Pedro. Literal C, Tomás. O literal D, María Magdalena. ¿Cuál comodín utilizar? El de la llamada. ¿Quién vamos a llamar? Manuel. Vamos a llamar de su participación. Literal D. Literal D. Literal D dice el hermano. Literal D. Literal D. ¿Respuesta definitiva? Ok, vamos a la respuesta. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿A qué quedan? Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, su hija estaba muy enferma, muerta, sirviéndoles o cantando y danzando. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, su hija estaba A, muy enferma, B, muerta, C, sirviéndoles o D, cantando y danzando. Literal B. ¿Respuesta definitiva? Correcto. Vamos a la pregunta número 8.
¿Quién propuso a su mujer hacerse pasar por su hermana en Egipto para preservar su vida? ¿Quién propuso a su mujer hacerse pasar por su hermana en Egipto para preservar su vida? Literal A, Abraham. Literal B, Moisés. Literal C, Enoch. O literal D, Sem. El comodín del 50-50 para eliminar dos respuestas incorrectas. Le deja la opción A, Abraham, y la opción D, Sem. Respuesta definitiva. ¿Literal? D. Respuesta definitiva. ¿Qué dice el público? Para Israel. Ahí estaba el sonó de chicharra, ¿verdad? Se terminó el tiempo y fueron 7 preguntas.